proyecto se llama Proyecto Puente. Es un proyecto que tiene por objeto reunir las tradiciones constitucionales en nuestro país. ¿Qué significa esto? El año 1973, nuestro proceso y tradición constitucional resulta interrumpido y la constitución vigente en ese tiempo era la constitución del 25. ¿Cuál es el nombre de este proyecto? Puente. ¿Qué es lo que hace un puente? Un puente lo que hace es reunir dos riberas, pero no es solamente un puente, son varios puentes, porque no es solamente una tradición la que hay que considerar, sino que son las diferentes tradiciones que han surgido en el constitucionalismo chileno. En ese sentido, en este proyecto queremos rescatar el valor de la Constitución del 25, pero no solamente la Constitución del 25 original, sino que sobre todo aquellas modificaciones que se realizaron tanto en la década de los 60 como en la década del 70. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en la Constitución del 25, las reformas al Estatuto de Propiedad, cuando se modifica el Estatuto de la Propiedad que da lugar al proceso de reforma agraria, ¿qué es lo que se incorpora? La función social de la propiedad. La función social de la propiedad tenía una finalidad: mejorar las condiciones de vida y de existencia de los más pobres del país. Esa reforma del año 67 marcó un antes y un después en torno al Estatuto del Derecho de Propiedad. Lo mismo podríamos decir a propósito de la ciudadanía. ¿Cuándo se profundiza la ciudadanía? Con las reformas de la década del 70. En la década del 70, al eliminar el requisito de la alfabetización, todos los chilenos y chilenas podían participar con el derecho a voto. Al mismo tiempo, si nosotros miramos uno de los principales mecanismos de neutralización que existen en la actualidad, cuál es el Tribunal Constitucional, surge en el contexto de la década de los 70. ¿Qué es lo que ocurre tras la década de los 70? Este mecanismo, que era un árbitro de los conflictos entre los estados, desaparece y deviene hoy en un órgano legislador. En 1973, el 11 de septiembre, se produce la ruptura del sistema político chileno. Esa ruptura se hizo con fuego, balas y sangre de compatriotas. Fue una irrupción violenta que puso fin a la tradición constitucional chilena. La Constitución del 25 en ese entonces desapareció y poco a poco empezaron a trabajar en torno a un texto que pretendía neutralizar la discusión política y evitar la deliberación a cargo del pueblo de Chile. Si nosotros miramos en la actualidad lo que es la Constitución chilena que está vigente, el propósito de esa Constitución es impedir que el pueblo de Chile pueda expresarse y manifestar sus opiniones. Si recordamos, muy tempranamente la Junta de Gobierno, el 11 de septiembre de 1973, dicta decretos leyes que sustraen el poder constituyente al pueblo de Chile. El decreto ley número 1 concede el mando supremo a la Junta de Gobierno. Y si miramos otros textos posteriores, el 788 y el 128, ese poder constituyente se lo autoatribuye la Junta de Gobierno. Es por eso que mediante un proceso a cargo de una comisión de estudio no representativa, principalmente compuesta por abogados y con una determinada tendencia política, se realiza un texto, y ese texto lo que hace es impedir la discusión por parte de los sujetos originarios de la deliberación. ¿Quiénes somos? Nosotros, los integrantes del pueblo de Chile. En este proyecto, que recibe el nombre de Puente, formamos parte académicos de diferentes lugares del país y de diferentes universidades de Chile. Están presentes las ciudades de Santiago, de Valparaíso, de Valdivia y de Concepción. En este propósito, que es un propósito académico, pero también político, queremos ofrecer al pueblo de Chile, un instrumento que pueda servir en la discusión y en la deliberación del futuro proceso constituyente. Queremos conectar la tradición
Constitución, la mejor tradición constitucional chilena, de hacer de esa una Constitución que pueda ser vivida por todas y todos los chilenos. Para continuar con la explicación de nuestro proyecto, nuestra compañera, amiga, la profesora Daniela Martí, va a explicar en qué consiste este proyecto. Vivido en este proceso de reflexión que hasta ahora ha sido entre profesores, pero que queremos entregarlo ahora a la comunidad con respecto a esta pregunta tan interesante y tan pertinente de saber cómo éramos antes del golpe de Estado, porque éramos una sociedad bastante distinta y se proponían cosas muy diversas a las que tenemos que discutir hoy. Así como Cristian explicaba recién que teníamos un derecho a propiedad limitado por la función social de la propiedad, y la función social de la propiedad exigía el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. En sintonía con eso teníamos una libertad sindical garantizada en que las personas podían afiliarse a la rama de producción, a la industria, ejercer su derecho de huelga a ese nivel. Y sobre todo una cuestión muy interesante, la Constitución decía que los sindicatos podían proponerse los fines que ellos mismos determinaran, como un proceso, reconociendo el proceso interno de ellos y decir nosotros reconocemos que las organizaciones pueden proponerse fines, realizar estrategias para ello, y eso contribuye a la democracia. En ese mismo sentido podemos mencionar que los derechos sociales estaban garantizados. Los derechos sociales, económicos y culturales, en la Constitución del 25 el Estado adquirió un compromiso de garantizarlos, y en particular se preocupaba de la seguridad social, tan distinto a lo que es hoy día. Y por otro lado teníamos una cuestión que es, después de las discusiones que hemos vivido en los últimos años, algo que suena tan razonable pero que a nosotros nos cuesta tanto entender, como es la escuela pública. Porque el Estado tenía que financiar y se lo proponía como una meta imprescindible una educación pública para todos, porque ese era el proyecto de unidad, la mejor escuela pública para todos, para ricos y para pobres. Y si alguien quería un proyecto de diferenciación, está bien, dentro de su libertad se lo podía proveer, pero el Estado era el encargado de garantizarle a todos y cada uno de los ciudadanos una educación de calidad y gratuita. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y estas son ideas viejas, la educación es una especie de órgano constitucional, es el que debe proveer a los ciudadanos que nos van a dirigir, no solo en el Parlamento, sino que en las empresas, los trabajadores que van a ir a trabajar también. Esa sangre la entrega la educación. Y nosotros estamos en este momento discutiendo a veces si tenemos el derecho de pagar por diferenciarnos. Entonces a mí me parece que revisar estas ideas que eran un compromiso con la igualdad material, pero no por el problema de los bienes en sí, sino que por esta marginalidad cultural en la que a veces estamos, que es más dura incluso que la material, que nos permita aspirar a una verdadera libertad para todos los ciudadanos. Esos son proyectos sociales grandes, son proyectos que tuvimos, que podemos volver a discutir, los podemos revisar a la luz de la experiencia que tenemos, pero no olvidarnos que fuimos una sociedad que tuvo un pacto fundado en la solidaridad, en los vínculos sociales, en la cohesión. Y ese ejercicio de memoria es el que les queremos proponer en este momento para poder proyectar una discusión con un mejor pie y una base más sólida. Saber que no siempre hemos sido una sociedad que solo se preocupa de la escuela como un proyecto comercial, que no siempre hemos visto el trabajo como una cuestión individual, que no tiene que incidir en la política, y por eso hemos venido hoy día a esta plaza tan emblemática del pueblo. La discusión constitucional no debiera ser solamente una discusión de profesores de derecho y de profesores universitarios. Lo invitamos a todas las familias, los invitamos a todos a que participen, a que se involucren, a que se preocupen de la forma como se orientan sus derechos,
inclusión constitucional hoy día nos están decidiendo personas que no viven en estos espacios, personas que no habitan en plazas como esta, que están decidiendo sobre sus derechos, que están diciendo sobre la forma como sus hijos se van a educar y la forma como ustedes van a proteger derechos como la seguridad social y como la salud. Los invitamos, las invitamos muy sinceramente a que se involucren, a que se preocupen, a que se involucren en la discusión de una nueva constitución. Y el proyecto Puente de alguna manera busca también ser un puente en ese sentido, un puente entre una discusión que debiera ser popular, un puente entre una discusión que debiera ser ciudadana, y quienes la están llevando hoy día en espacios de poder tan elitistas y tan separados de nosotros, ¿verdad?, de ustedes. Así que nada, felicitémonos entre nosotros, felicitémonos entre todas por estar acá. Gracias por el apoyo que nos damos a nosotros mismos, que nos damos a nosotras mismas. Y ojalá que esta sea también una invitación que podamos recibir como comunidad porteña para que nos involucremos en lo que significa la discusión de una nueva constitución.